Hola gente de YouTube, que tal? Aquí Fizz Guzmán, como no, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Estamos aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal y dejarle un like a los videos que se los merece. Recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Y si ya más nada que decir, que empiece con los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Maximiliano Carlos, a Isaac Andrade, y a Héctor Daniel Pieri. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada las supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal. Esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Los hermanos Logia por Kairomaru. 22. Cera y ceniza siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de los hermanos Logia. Llegan el señor 3 y la señorita Goldenweg. ¿Cómo les irá a los agentes barrocos contra los sombreros de paja, Torri y Brody? ¿Y qué hay de los que siguen al señor 3? Como siempre, los patrocinadores obtienen todos los capítulos con anticipación y todos los one-shots son exclusivos de Pat. Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. El capítulo 23 ya está disponible para los patrocinadores. Así que sin más demora, por favor disfrútenlo. Capítulo 22. Cera y ceniza. Luffy no tuvo problemas para localizar y recoger a Sanji y Zoro. Sin embargo, ninguno de los dos agradeció que Luffy apareciera en un destello brillante, los agarrara y luego desapareciera de nuevo. Tras algunas quejas con su capitán, tanto el espadachín como el chef conocieron a Dory y Brody. Ambos hombres pudieron, sin vergüenza, admitir que se quedaron atónitos por unos instantes al ver a los gigantescos guerreros. Considerando que Dory y Brody medían aproximadamente 22 metros de altura, era de esperar que quedaran un poco atónitos al verlos por primera vez. Como aún quedaba carne de los dinosaurios que Dory y Brody habían matado, solo quedaba recolectar algunas frutas autóctonas de la isla para darle variedad a su fiesta improvisada. Nami, Vivi y Nikita se habían ofrecido voluntarias para encargarse de la tarea. Sanji había regresado corriendo al Going Merry para buscar sus hierbas y especias y preparar una comida de verdad para los dos gigantes. El chef no pudo evitar sentir cierta camaradería con los dos gigantes. Estar atrapado en una isla con comida limitada y tener que hacer lo que pudieran. Con la ayuda de los dos gigantes, un gran costillar de saurópodos se asaba lentamente sobre un fuego enorme, para los estándares humanos, mientras el condimento de Sanji comenzaba a emanar un aroma maravilloso por toda la zona. Luffy, para sorpresa de nadie, ya estaba babeando. Va a ser una comida buenísima, Dory? Se rió Brody mientras observaba las costillas con admiración. Sí, Brody, hasta tenemos alcohol para acompañarlo. Dory sonrió a los barriles que los sombrero de paja habían sacado de las bodegas del Going Merry. Para los gigantes, cada barril era como un vaso, pero era más de lo que habían bebido en los últimos 2 años. Lo saborearían con gusto junto con la increíble carne que cocinaba el pequeño chef. Banquete, banquete, banquete. Luffy se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, sonriendo ampliamente y su emoción casi tangible. Hemos vuelto. Gritó Nami mientras las chicas regresaban con un buen botín de frutas de la selva. Había suficiente para que incluso Dory y Brody pudieran disfrutar de un puñado cada uno y aún les sobrara algo. Justo después de que sacaran del fuego las 2 costillas de dinosaurio, Brody, Dory y Luffy se animaron un poco. Los tres, al unísono, se giraron para mirar en una dirección específica. Esto llamó la atención del resto de la tripulación, quienes miraron con curiosidad a su capitán.
Observación. Luffy declaró sin voltear a ver a sus compañeros. Nami fue la primera en comprender y se concentró, expandiendo su conciencia al máximo. Usopp, Zoro y Sanji siguieron su ejemplo, pero parecía que ninguno de ellos podía identificar qué había llamado la atención de Luffy y los gigantes. ¿Más visitantes? Dory ladeó la cabeza confundido. ¿Tan pronto? Comentó Brody, que estaba igualmente confundido. Se están acercando, comentó Luffy mientras las dos voces se acercaban lentamente a la zona. El resto de la tripulación seguía intentando sentir a la gente que se acercaba, pero sin mucho éxito. Claramente intentaban esconderse, para quienes no habían alcanzado un nivel avanzado de observación. Eso dificultaba localizarlos. Sabemos que están ahí, salgan, pequeños humanos. Gritó Dory, haciendo que todos, menos Luffy, se sobresaltaran ante el repentino estruendo. Al ver que nadie salía de la jungla después de unos instantes, Broggy resopló. Una advertencia, resopló Broggy mientras se estiraba y recogía una roca como si fuera una pelota de béisbol. Con un lanzamiento desganado, la roca salió volando por la jungla. Árboles, animales, otras rocas y cualquier otra cosa que se interpusiera en su camino fueron aplastados hasta que tocó el suelo y rodó varias decenas de metros. La enorme roca se detuvo a casi 600 metros de distancia. ¡Sal! Gritó también el gigante rubio. Esperen. Esperen. Bien. Salimos. Gritó un hombre mientras él y una joven salían de la selva. Todos los presentes se dieron cuenta enseguida de que el pelo negro del hombre estaba peinado como el número 3. Señor 3. Mikita señaló al hombre casi al salir. Y la señorita Goldenweed también. Obras barrocas. Exclamó Vivi mientras buscaba sus cortadores de pavo real. Nami armó con fluidez su bastón de choque. Zoro desenvainó sus espadas, Sanji adoptó su postura preferida y Usopp sacó dos de sus pistolas en un instante, una apuntando al señor 3 y la otra a la señorita Goldenweed. ¿Señorita Valentine? El señor 3 parecía confundido por lo que hacía un compañero agente con dos gigantes y un grupo de piratas. ¿Dónde está el señor 5? ¿Por qué está con estos piratas? El señor 5 ha muerto. Lo asesinó un miembro de Kurokari tras considerarme una pérdida aceptable. Me voy, dejé Baroque Works. Ahora soy miembro de los piratas del sombrero de paja, informó Mikita a los dos agentes. ¿Un enemigo tuyo? Le preguntó Dory a Luffy mientras tomaba su enorme espada. Algo así, comentó Luffy mientras miraba fijamente al hombre. Bueno, eso no está bien, el señor 3 fingió valentía, pero una gota de sudor le rodó por la frente al tener tantas armas a su disposición. ¿Podría usar su cerradura de vela con todos ellos antes de que el pistolero pudiera disparar? ¿Sabes que solo hay una manera de abandonar la organización? Su voz se apagó, mirando a Mikita. Pruébame. Mikita le devolvió la mirada mientras daba un paso al frente. Había estado practicando con Luffy todos los días en su viaje a Little Garden. Había progresado bastante con su fruta del diablo y no le importaría probarla. Si eres enemigo de nuestros nuevos amigos, vete o muere, estás interrumpiendo nuestro banquete, rugió Broggy mientras él y Dory miraban fijamente al señor 3 y a la señorita Goldenweed. Oye, no hay necesidad de violencia todavía. Gritó una nueva voz e incluso Luffy se estremeció. No había captado estas voces hasta que el hombre habló. Saliendo de una parte diferente de la selva había un hombre y una mujer. El hombre era rubio y vestía una chaqueta negra larga con una hebilla en la manga izquierda, una camisa y chaleco azules, una corbata con volantes y un cinturón sencillo que sostenía un par de pantalones holgados azul claro con botas negras. En sus manos había un par de guantes marrones y en su cabeza llevaba un sombrero de copa negro con gafas sobre la banda. Una sonrisa estaba en su rostro mientras miraba a todos. La mujer era ligeramente baja, pero también delgada, curvilínea y tenía una pronunciada figura de reloj de arena. Tenía cabello naranja, un tono o dos más claro que el de Nami. Llevaba una gorra de repartidor de periódicos carmesí con gafas doradas, una camisa rosa con cuello con volantes, una falda corta granate y medias negras hasta el muslo con botas marrones de tacón alto. Hace tiempo, Luffy. El hombre saludó al capitán de sombrero de paja con una sonrisa. No le estarás dando problemas a tu tripulación, ¿verdad? Sabo. Exclamó Luffy en estado de shock al ver a su hermano mayor por primera vez en poco más de 3 años. Tu hermano. Nami parpadeó mientras volvía a mirar a Sabo. Luffy le había hablado de sus hermanos durante el tiempo que pasaron juntos.
Que los dos amantes compartieran su pasado era solo una parte más de su relación. Inconscientemente, Nami se evaluó a sí misma. Quería causar una buena primera impresión en la familia de Luffy. El hermano de Luffy. Exclamaron Zoro, Usopp y Sanji al ver al hombre alto y sonriente. Había un ligero parecido, aparte de la evidente diferencia de color de pelo. No sabía que tenía un hermano, Mikita parpadeó. Era nueva en la tripulación. Vivi se sorprendió igual de bien al encontrarse con el hermano mayor de Luffy en esta isla remota y peligrosa. Parecen sorprendidos. La mujer junto a Sabo rió ante la reacción de la tripulación. Luffy probablemente no habla mucho de sí mismo, Koala. Sabo se encogió de hombros con indiferencia. Sabo. Luffy estaba al lado de su hermano rubio y le pasó el brazo por los hombros con un gesto de entusiasmo. ¿Qué haces aquí? Me alegra volver a verte. Me alegro de verte también, Luffy. Sabo se rió entre dientes junto con su hermano pequeño. Pasó en un abrir y cerrar de ojos. El señor 3 agitó los brazos, y una sustancia blanca brotó de sus extremidades. Se oyó un grito de cuchilla de vela y se formaron espadas de lo que resultó ser cera. Debieron formarse docenas de espadas y se solidificaron en cuestión de segundos. El señor 3 abrió los brazos y las espadas salieron disparadas hacia todos los presentes, sobre todo hacia Vivi y Nikita. Zoro desvió las hojas duras como el acero que se dirigían hacia él. Su rápido intento de cubrir sus espadas con haki dejó cortes y grietas en las espadas de cera endurecida. Sanji pateó cualquier espada que no pudiera blandir mientras intentaba interponerse entre el ataque y las mujeres. Usopp disparó sus pistolas con precisión, desviando la trayectoria de cada espada hacia el suelo antes de que se acercaran a él. Nami giró su bastón para desviar cualquier espada que no esquivara instintivamente con su observación. La navegante no corría peligro ante el ataque precipitado y generalizado. Vivi y Nikita comenzaron a esquivar, pero Luffy apareció entre ellas y las espadas en un instante. Todas las espadas fueron destrozadas en un instante, y los restos quedaron esparcidos por la hierba alrededor de Luffy. Koala aparentemente desapareció y reapareció al otro lado de los gigantes con la señorita Golden Egg bajo el brazo. La pequeña parpadeaba confundida, pensando en lo que acababa de pasar y preguntándose cómo había llegado hasta allí. Sabo no se molestó en moverse. Las espadas de cera blanca atravesaron su cuerpo en nubes de ceniza negra y brasas anaranjadas. Un ataque físico sin haki ni ningún otro truco no era problema para un usuario de la frutalogía. En el instante siguiente, el señor 3 ni siquiera tuvo tiempo de bajar las manos ante su repentino ataque. El hacha masiva de Brody, junto con la espada titánica de Dory, se abalanzó sobre la gente. El golpe levantó una enorme nube de tierra y roca. Lo único que todos notaron fue que las hojas de ambas armas eran de un negro oscuro, cuando antes eran de un gris opaco. El negro pareció desvanecerse después de unos segundos y los dos gigantes levantaron sus armas del suelo. Ninguno de los usuarios de haki pudo oír la voz del señor 3. Al igual que los demás, algunos humanos simplemente no lo entienden. Brody negó con la cabeza. Ambos gigantes se limpiaban con indiferencia las espadas de cera de la ropa y la armadura. Ni una sola espada del usuario de la fruta del diablo les había atravesado la ropa, y mucho menos la piel. La enorme diferencia de tamaño, por no mencionar el uso experto del haki, había hecho que el ataque no fuera más efectivo que una brisa fría. Así ha sido desde antes de nuestro duelo, coincidió Dory con una mueca mientras volvía a colocar su espada donde estaba antes de que interrumpieran al grupo. Es cierto. Brody se encogió de hombros mientras volvía a dejar el hacha. Bueno, eso acaba de pasar, Sabo parpadeó ante el abrupto final del One Shard Aldino. Vivi tilde Mikita tilde están ilesas, mis queridas. Sanji se abalanzó y las observó detenidamente. ¿Estamos bien, Sanji? Vivi le sonrió amablemente al chef, demasiado preocupado. Luffy se encargó de ello por nosotros. Mikita le sonrió a su capitán. Luffy le devolvió una sonrisa radiante. Koala, ¿Marianne está a salvo? Preguntó Sabo a su compañero. Está bien, solo un poco confundida. Koala le sonrió a la chica más baja. ¿Qué pasa? Preguntó Marianne por primera vez desde que salió de la selva con el señor 3. ¿Eres Marianne, la abanderada de la libertad? Preguntó Sabo amablemente a la señorita Golden Egg. Marianne abrió mucho los ojos y retrocedió de inmediato. Tranquila. No somos cazarrecompensas ni nada. Intentó calmar a la adolescente levantando las manos en un gesto apaciguador.
Estamos aquí en nombre de un grupo que cree lo mismo que tú. Koala le sonrió amablemente a Marianne. Te pusieron precio a tu cabeza por liderar una revuelta contra el gobernante de tu patria, ¿verdad? Sí, y Marianne miró con cautela entre Koala y Sabo. Somos miembros del ejército revolucionario, le informó Sabo a Marianne, provocando una exclamación de asombro no solo de la pelirroja, sino de todos los que estaban a su alcance. Excepto Luffy, que ya lo sabía, y Dory y Broggy, que desconocían que era el ejército revolucionario. Nos gustaría ayudarte a recuperar tu patria de la opresiva monarquía. ¿Te unirías a nosotros para ayudar a liberar no solo tu patria, sino al mundo entero de la explotación del gobierno mundial? ¿Qué? Marianne parecía sumamente confundida por la pregunta. Realmente no eres el mejor en esto, Sabo. Koala negó con la cabeza mirando a su compañero. Creía que era simple y conciso. Sabo se frotó la nuca. ¿No es eso lo que dijiste que debía hacer? Sí, pero no deberías preguntar justo después de decirle a alguien que somos parte del ejército revolucionario. Koala señaló a la confundida Marianne y a los sombreros de paja, aún conmocionados. ¿Qué tal si charlamos un rato en privado, Marianne? De acuerdo, ¿podemos tomar un té? Preguntó Marianne con educación. Le vendría bien un té caliente para calmar los nervios. Su compañero acababa de ser diezmado por dos gigantes, y necesitaba tiempo para procesarlo. Por supuesto, muéstrame el camino a tu barco y decidiremos cuál prefieres, le ofreció Koala con dulzura a la niña más joven. Ambos se adentraron en la selva para asaltar el barco en el que el señor Trace y Marianne habían llegado a Little Garden. ¿Te parece bien? No sabemos nada de sus habilidades, dijo Nami mientras miraba hacia dónde se habían ido Marianne y Koala. Estarán bien, le dijo Sabo a Nami con una sonrisa segura. Koala es fuerte y sabe discernir el carácter. No se habría ofrecido si hubiera creído que Marianne sería una amenaza. Únete a nuestro banquete, Sabo. Invitó Luffy entre risas. Nos pondremos al día comiendo. La carne de dinosaurio es increíble. Te presentaré a mi tripulación. Bueno, si a todos les parece bien. Sabo miró a todos educadamente. El hermano de tu Luffy, claro que está bien, asintió Nami al instante mientras desarmaba su bastón y lo guardaba. Prepararé más platos, asintió Sanji a su compañera rubia. Me parece bien. Zoro simplemente se encogió de hombros mientras se dirigía a la barra. Entonces, ¿eres el hermano de Luffy? Te ves diferente de lo que esperaba, mencionó Usopp mientras miraba alternativamente a su capitán y al hombre del sombrero de copa. No voy a decir nada en contra. Mikita negó con la cabeza ante la mera idea. Técnicamente no soy tripulante, así que no tengo voz ni voto. Vivi le sonrió levemente al hombre más alto. Gracias por invitarnos. Sabo hizo una breve reverencia a la tripulación y a los dos gigantes. A partir de ahí, el banquete improvisado dio comienzo. Dory y Broggy disfrutaron de su primera carne cocinada por un chef en un siglo. Los dos gigantes tenían lágrimas en los ojos por el excelente sabor. Sanji recibió sus cumplidos con una sonrisa mientras se aseguraba de que todas las damas estuvieran bien atendidas. Koala y Marianne regresaron de su charla con té y una gran bolsa de cosas al hombro de Koala. Sanji se acercó al instante a las dos damas y rápidamente les preparó comida y bebida. Espera, ¿ustedes son Broggy y Dory, el ogro rojo y el ogro azul? Sabo parpadeó al ver a los dos gigantes mientras bebían sus barriles de alcohol. Sí, así nos llamaban en aquellos tiempos. Dory le sonrió a Sabo. 100 millones por cabeza. Yabababa. Broggy se rió de la recompensa que habían acumulado en su día. ¿Conocéis a un gigante llamado Mowgli? Preguntó Sabo con curiosidad a los dos. ¿Mowgli? Sí, conocíamos a un gigante con ese nombre cuando aún éramos piratas. ¿Lo conoces? Preguntó Dory mientras él y Broggy se inclinaban un poco hacia adelante. Sí, ahora forma parte del ejército revolucionario. Estuvo un tiempo en Impel Down y logró escapar. Sabo sonrió a los gigantes. Jeyagiagiagia. Imaginé que ese bicho raro sería capturado y aún así lograría escapar. Dory echó la cabeza hacia atrás y rió a carcajadas. Yababababa. Mowgli se unió a un ejército que quiere derrocar al gobierno mundial. El Baz jamás se uniría a ellos. Me sorprende que haya decidido ayudar. La carcajada de Broggy se unió a la de Dory. Le sorprenderá saber que siguen vivos. Al parecer, en el Baz todos los han dado por muertos, comentó Koala tras terminar su bocado de carne de dinosaurio.
Bueno, después de 100 años es de esperar, supongo. Dory se encogió de hombros al darse cuenta antes de dar un trago al barril que sostenía y vaciarlo. Enseguida tomó otro. Tenemos un caracol transpondedor que podríamos usar para contactar con Morley si les interesa. Podría avisarle al Baz que al menos están vivos, ofreció Sabo a los gigantes. Sería agradable hablar con un viejo amigo después de tanto tiempo. Broggy asintió pensativo. Vuelvo enseguida. Sabo sonrió mientras corría de vuelta al barco en el que él y Koala habían llegado. Unos minutos después, Sabo tenía el caracol transpondedor en el banquete y estaba marcando un número. Tras varios tonos, contestó una voz que les resultaba familiar a Sabo, Koala, Dory y Broggy. Hola, Sabo, es raro que me llames directamente. Ja. Se rió Morley por teléfono. Realmente es él. Exclamó Broggy en estado de shock. Lo es. Dory le sonrió al caracol transpondedor. Tengo unos viejos amigos aquí que quisieran hablar contigo, Morley dijo Sabo riendo levemente. ¿Viejos amigos, dónde están? Preguntó Morley con evidente confusión en su tono. Pequeño jardín, les dejo que saluden. Sabo levantó el auricular para que Broggy y Dory pudieran hablar. ¿Sigues siendo un bicho raro, Morley? Ya bababa. Broggy se rió de su propia pregunta. Oí que te atraparon y lograste escaparte. Jegiagiagia. Dory se partió de risa y un fuerte jadeo se escuchó del otro lado de la línea. Dory. Broggy. ¿De verdad son ustedes dos? Preguntó Morley en voz alta, y ambos gigantes se partieron de risa aún más. ¿Dónde han estado? Lo último que se supo de ustedes fue que habían iniciado un duelo divino y lo estaban resolviendo. Pero eso fue hace 100 años. Todos los creíamos muertos. No. Seguimos vivos y en medio de nuestro duelo divino. Le informó Dory al otro gigante. 73.466 batallas y 73.466 empates hasta ahora. Ya bababa. Rió Broggy al teléfono. Llevan 100 años batiéndose en duelo. Morley estaba visiblemente sorprendido. Claro, aún no se ha decidido quién será el vencedor, respondió Dory como si fuera sencillo. Broggy asintió junto a él. Miren, no soy un clérigo del dios del Baz, lo saben. Pero estoy seguro de que ambos han superado con creces todos los ritos del duelo divino. Si llamo al viejo Esrogir, seguro que les reprendería. Morley suspiró profundamente. Todos notaron el estremecimiento de Broggy y Dory al mencionar a lo que supusieron que era otro gigante. En realidad, no sería mala idea, dijo Morley con voz pensativa y murmuró un instante. Sabo dijo que estaban en Little Garden, ¿verdad? Llamaré a casa y haré que un grupo de guerreros navegue hacia allá con un clérigo. Ellos podrán determinar si su duelo divino ha terminado. Aunque probablemente les llevará un mes o dos llegar. ¿Podrían intentar no matarse entre ustedes durante ese tiempo? El otro gigante parecía dudar de sus viejos amigos. Bueno, si un clérigo viene a decidir, no podemos discutir. Broggy se rascó la barba. Al fin y al cabo, el duelo divino solo puede considerarse completo sin un vencedor de los clérigos. Llevamos 100 años en esto sin un vencedor, ¿qué más da un par de meses de descanso a estas alturas? Dory se encogió de hombros mientras se pasaba los dedos por la larga barba. La radiante sonrisa de Gaby ante la posibilidad de una resolución pacífica pasó desapercibida para la mayoría. La dulce princesa simplemente se alegraba de que un siglo de lucha pudiera llegar a un final pacífico con el honor de ambos guerreros intacto. Bien, haré la llamada enseguida, pero no me culpen si el clérigo que envían es el mismísimo Esrogir. Seguro que se pondrá furioso por esto. Morley rió entre dientes al ver a los otros dos gigantes. Tanto Dory como Broggy no parecían muy entusiasmados con la idea de conocer a ese Esrogir. Gracias por la ayuda, Morley. Te lo agradezco mucho, viejo amigo. Broggy rió levemente, al menos para los estándares de un gigante. Sí, gracias por ayudarnos, dijo Dory agradeciendo a su viejo amigo. Estar atrapado en esta roca otros 100 años habría sido horrible. Claro, no puedo dejar que se consuman peleando en una isla cualquiera para siempre, ¿verdad? Ja. Morley rió a carcajadas. Pero sigues siendo un bicho raro. Ya bababa. Broggy se echó a reír a carcajadas. Un bicho raro de pies a cabeza. Jegiagiagia. Rió Dory también, dándose una palmada en la rodilla. Oh, ustedes dos. Gruñó Morley a través del caracol transpondedor. ¿Saben qué?
Solo por eso, me aseguraré de que envíen al clérigo principal Srogir a buscarlos. Dory y Broggy dejaron de reír de repente. ¿Podrías, Morley, no hacer eso? Preguntó Broggy cortésmente. No. Ja 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 ja. Se rió Morley antes de colgar. Ah, maldita sea, Dory bajó la cabeza. No vamos a dejar de escuchar esto y se lamentó Broggy, con la cabeza también gacha. Ni siquiera sé quién es ese Srogir, y me siento intimidado, dijo Usopp con algunas gotas de sudor en la frente. Oigan, al menos podrán salir de esta isla, ¿verdad? Luffy sonrió ampliamente a los dos gigantes. Cierto, aún así, resopló Dory antes de coger sus costillas y otro barril de licor. Necesito buena comida y alcohol para prepararme para la llegada del viejo. Bien dicho, y coincidió Broggy, agarrando sus propias costillas y también otro barril. De vuelta al banquete. Luffy aplaudió y todos decidieron seguirle el juego. De todas formas, la pose de registro no se reiniciaría en un día. Deberías llevarte esto, Luffy dijo Sabo sonriendo mientras sacaba un caracol transpondedor de la bolsa que Koala llevaba. Puedes usarlo para comunicarte con la gente. Son útiles y no requieren mucho cuidado. Eso estaría bien. Luffy asintió mientras recogía el caracol grande. El caracol transpondedor lo miró con la mirada perdida, como era habitual en su especie. ¿Quién era esa persona?, preguntó Mikita desde cerca, donde ella y las otras damas, incluida Marianne, charlaban. Señor 3, el jefe es el único que sabe el número de ese caracol. Intervino Marianne desde el grupo de mujeres. Una línea para un señor de la guerra, ¿eh? Los ojos de Luffy brillaron al pensarlo y Sabo reprimió una risita. Era muy típico de Luffy iniciar una pelea con un señor de la guerra tan pronto después de entrar en Grand Line. Quizá no fue tan buena idea darle este caracol transpondedor en particular y, pensó Sabo en su fuero interno. Pero Luffy parecía haber tomado la decisión de ir tras Crocodile, así que Sabo estaba bastante seguro de que nadie iba a detener a su hermano pequeño ahora. Aún tenemos que buscar una pose de registro que se restablezca, Luffy, le recordó Nami a su amante. No podemos esperar un año para que nuestra pose de registro se restablezca después de todo. Oh, había algunas poses eternas en el barco, las coleccioné todas, mencionó Koala mientras se levantaba y se acercaba a la bolsa grande. Te recomiendo dos. Una es para la isla Drum. Es una isla invernal, pero la pose del registro se reinicia allí en solo 16 horas. La otra es para la princesa. Sonrió mientras sostenía una pose eterna con el nombre Alabasta grabado en la parte superior. Una pose eterna para Alabasta. Vivi llegó al lado de Koala tan rápido que se convirtió en un borrón. Acunó la pose eterna con delicadeza, como si fuera el tesoro más preciado. Gracias. Muchísimas gracias. No puedo expresar cuánto significa esto para mí. No hay problema, Koala le sonrió cálidamente a Vivi. Tu reino es como deberían gobernarse los países. Por gobernantes que aman y se preocupan por su gente por encima de todo. Entonces, ¿no te crees las mentiras sobre que mi padre usaba polvos de baile? A Vivi se le llenaron los ojos de lágrimas al encontrar a otra persona que creía en la inocencia de su padre. Claro que no, todos saben que Nefeltari Cobra preferiría morir con su gente antes que traicionarlos, le aseguró Koala a Vivi y la abrazó suavemente. Tienes una dama muy agradable ahí, Sabo. Luffy sonrió ante la amable escena. Es única, asintió Sabo con una cálida sonrisa mientras observaba a Koala consolar a Vivi. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. La alegría se respiraba en el ambiente cuando Sabo y Luffy se pusieron al día. Las chicas empezaron a reírse entre ellas cuando el alcohol empezó a acabarse. Muchas miradas de las risueñas se dirigieron a Luffy y Sabo. Tanto Luffy como Sabo, sabiamente, decidieron no preguntar al respecto. Fin del capítulo. Hermanos reunidos. Sabo y Koala han venido a reclutar a Miss Goldenweek. O mejor dicho, a Marianne, la abanderada de la libertad. El señor 3 aprendió una lección muy valiosa hoy. No te metas con gigantes. Te van a matar. Parece que Dory y Broggy se van de Little Garden. Juju. Aunque ninguno de los dos parece muy contento con la llegada del clérigo a recuperarlos, ¿qué clase de castigo sufrirán estos dos orgullosos guerreros? Una pose eterna. Dos, de hecho.
Uno a Arabasta. Uno a la isla Drum. ¿Cuál? ¿Qué camino tomaremos? ¿De qué se ríen las chicas mientras miran fijamente a Sabo y Luffy? Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. -23. Adiós, pequeño jardín siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de los hermanos Logia. Ha llegado la hora de partir de Little Garden. ¿Cómo se despedirán los sombrero de paja de Dory y Broggy? ¿Cómo se separarán Luffy y Sabo? ¿A qué isla se dirigen, a Drum o directamente a Arabasta? Como siempre, los patrocinadores obtienen todos los capítulos con anticipación y todos los one-shots son exclusivos de Pat. Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. El capítulo 24 ya está disponible para los patrocinadores. Así que sin más demora, por favor disfrútenlo. Capítulo 23. Adiós, pequeño jardín. La luz de la mañana había emergido sobre Little Garden y todos se estaban despertando del banquete de la noche anterior. Tras un rato para que se les pasara la resaca, el grupo, ampliado, desayunó. Sanji volvió a demostrar su habilidad preparando un desayuno que incluso Dory y Broggy disfrutaron. Los dos gigantes devoraron su comida con alegría y la acompañaron con agua fresca. Era ya entrada la mañana cuando todos vieron a Luffy y Sabo charlando y riendo. A Nami y Koala les hizo sonreír ver a sus amantes siendo hermanos. Incluso parecían burlarse y presumir. Vamos, Sabo. Como cuando éramos niños. Ahora soy mucho más fuerte. Esta vez te ganaré. Lo desafió Luffy con el puño derecho alzado. ¿Cuántas veces has dicho eso antes, hermanito? Rió Sabo con una sonrisa desafiante. Suena como si tuvieras miedo, respondió Luffy con una amplia sonrisa. Quizás sí necesitas que te dé otra lección. Sabo miró fijamente a Luffy. Parece que te has vuelto un poco creído, Luffy el llorón. Oye. Te voy a dar un puñetazo por eso. Resopló Luffy indignado, y su puño chispeó con electricidad por un instante. ¿En serio? Rió Sabo mientras jirones de ceniza y brasas se desprendían de su abrigo. Si van a entrenar, aléjense un poco del resto. Gritó Koala mientras retrocedía con Marianne detrás. Luffy, no nos metas en esto, por favor. Gritó Nami a su amado mientras los sombrero de paja se percataban del mástil que se acercaba y comenzaban a retroceder. ¿Ah, sí? ¿Van a entrenar? Preguntó Broggy mientras él y Dory regresaban de ser arrastrados al mar. Esto debería ser interesante. Los consumidores de frutas del diablo suelen tener peleas entretenidas. Dory sonrió mientras los dos gigantes guerreros se sentaban con la espalda apoyada en uno de los cráneos gigantes de sus antiguas capturas. El grupo observó cómo Luffy y Sabo se estiraban un poco antes de su entrenamiento. Sabo se agachó en la postura de caballo, colocó las palmas de las manos sobre la rodilla correspondiente y giró el torso para estirar los hombros y la espalda. Luffy estiró las piernas, alternando entre ellas alternando el peso y el equilibrio. Cuando los dos hermanos terminaron de estirarse, estiraron los brazos y las piernas y se colocaron a unos 3 metros de distancia. Dory, Broggy, ¿podrían hacernos una cuenta regresiva? Preguntó Luffy y los dos gigantes sonrieron. 3 y comenzó Broggy con una sonrisa. 2 y Dory tenía una sonrisa a juego en su rostro. 1, Broggy murmuró con el inicio de una risa en su tono. Comiencen. Rugió Dory y tanto Luffy como Sabo avanzaron rápidamente para encontrarse en el medio. Se escuchó un fuerte aplauso cuando los hermanos chocaron. El puño de Luffy estaba a centímetros del rostro de Sabo, y el golpe fue detenido por el agarre de Sabo en la muñeca de su hermano menor. El propio golpe de Sabo, un golpe de aspecto extraño que presionó sus dedos índice y medio, separados de sus dedos anular y meñique, que también estaban presionados con el pulgar paralelo a los otros 4 dedos, fue bloqueado por el agarre de Luffy en la muñeca de Sabo. Ese golpe se ve gracioso, Sabo, comentó Luffy con una sonrisa. Es la garra de un dragón, le informó Sabo con una sonrisa. Los dos hermanos se separaron y saltaron hacia atrás para distanciarse. Rápidamente volvieron a la carga en un instante. Luffy atacó con una patada que Sabo bloqueó con el antebrazo.
Sabo golpeó con su garra de dragón, pero Luffy desvió el golpe. Luffy atrapó un puñetazo y un rodillazo se dirigió hacia su abdomen. Luffy levantó la rodilla para bloquearlo y se produjo una pequeña onda expansiva al impactar. Se intercambiaron una ráfaga de golpes y patadas, y la mayoría de los sombreros de paja se quedaron allí, boquiabiertos, como si vieran a Luffy enfrentarse a un oponente por primera vez. A sus ojos, los hermanos no eran más que borrones. Luffy lo está haciendo muy bien, comentó Koala mientras seguía el entrenamiento. Sabo solo tiene unos pocos en el ejército revolucionario que pueden seguirle el ritmo. ¿Puedes verlos? Preguntó Vivi a la otra mujer, completamente incapaz de seguir la pelea. Créeme, no es fácil. Nami habló con sus ojos marrones fijos en la pelea. Incluso llevando su observación al límite, solo le permitía ver cada puñetazo, patada, rodillazo, codazo y ocasional cabezazo como un movimiento borroso. Nunca había visto a Luffy ponerse serio. Todos sus enemigos siempre han estado tan por debajo de él que no tuvo que esforzarse mucho. Los hermanos se separaron nuevamente, esta vez saltando hacia atrás y dejando unos 15 metros de distancia entre ellos. Entonces, ¿terminamos el calentamiento?, preguntó Sabo con una sonrisa. Claro, intentemos que esto sea más divertido. La amplia sonrisa de Luffy se hizo patente. Un rayo recorrió el cuerpo de Luffy mientras el abrigo y el sombrero de Sabo comenzaban a emitir nubes de ceniza negra y brasas incandescentes. Ambos hermanos levantaron la mano derecha, con los dedos índice y medio extendidos. Todos los sombreros de paja reconocieron esta técnica de Luffy. Ver que Sabo aparentemente la conocía también fue sorprendente, pero no del todo impactante. Koala estaba en el extremo opuesto. Sabo le había contado el origen de esta técnica, pero ver a alguien más, incluso al creador original, usándola contra Sabo era nuevo. Un rayo delgado salió de los dedos de Luffy al mismo tiempo que una bala de ceniza ardiente salió de los de Sabo. Los dos ataques se encontraron más cerca de Sabo, simplemente porque el rayo era el ataque más rápido, pero la explosión causada por la colisión de poderes fue sorprendente. Sabo levantó su mano izquierda, en la misma posición de pistola, y disparó con ambas manos. Luffy respondió de la misma manera y los hermanos se enfrentaron en un tiroteo. Explosión tras explosión se sucedieron mientras sus ataques se encontraban, y el público observaba con diversas emociones. ¿Sabo conoce la pistola? Nami observaba lo mejor que su observación le permitía. Lo llama su tiro de ceniza, pero sí, respondió Koala mientras observaba el tiroteo de la fruta del diablo. ¿Alguien más tiene problemas para seguir el ritmo?, preguntó Usopp, sin apartar la vista del mástil. No. Sanji y Zoro negaron mientras observaban. No era toda la verdad, pero ambos pudieron seguir la pelea bastante bien. Sabo aparentemente explotó en una nube de cenizas ardientes que cubrió el improvisado campo de batalla. Luffy desapareció en una chispa antes de que la ola de cenizas pudiera tocarlo. Reapareció sobre la nube negra y ondulante y desató una lluvia de rayos sobre la ceniza. La nube negra fue perforada con múltiples agujeros, solo para responder con grandes lanzas negras de ceniza comprimida y solidificada lanzadas contra Luffy en masa. Otra chispa y Luffy ya no estaba en su camino, ahora de pie al otro lado de la nube de ceniza arremolinada. El capitán del sombrero de paja brilló intensamente, completamente cubierto de relámpagos ahora y una jaula crepitante de electricidad rodeó la nube de ceniza. Ahora contenido, Luffy comenzó a encoger la jaula de relámpagos y a atrapar aún más a su hermano mayor. O lo habría hecho, si un taladro de ceniza brillantemente ardiente no hubiera abierto un agujero en su jaula de relámpagos. El taladro explotó en otra nube más pequeña que luego se reformó en Sabo. Los brazos del hermano del sombrero de copa no eran más que nubes de ceniza y escoria mientras giraba por el aire. De las nubes emergieron feroces cuchillas negras, parecidas a hoces, que giraron por el aire hacia Luffy. Fue una ola de muerte giratoria que cubrió toda el área de su campo de batalla. Los brazos de Luffy eran una brillante tormenta blanca y azul mientras desviaba y destruía cada hoz que se dirigía hacia él. Cuando la ola terminó, el campo de batalla se llenó de cuchillas de hoz. El único lugar despejado estaba directamente alrededor de Luffy. Con una flexión de su poder, una ola de relámpago fue lanzada desde Luffy y destrozó todos los hoces en el campo. No está mal, Luffy. Has mejorado desde que te vi hace 3 años. Sabo elogió a su hermano pequeño mientras aterrizaba en el suelo. Tú también, Sabo. Luffy rió mientras los brazos derechos de ambos hermanos se convertían en una furiosa tormenta de su respectivo elemento.
Deberíamos refugiarnos con Dory y Broggy. Koala recomendó al grupo. Ya había visto esa técnica y no le apetecía estar tan lejos si dos de ellos iban a enfrentarse. El grupo de humanos se refugió cerca de los gigantes sentados, quienes no habían desviado la vista de la pelea ni un instante. Podían seguir fácilmente una batalla de este nivel con más de un siglo de experiencia. Aiken. Bramó Sabo mientras lanzaba su puño hacia adelante. Una tormenta infernal de cenizas y brasas explotó, diezmando todo a su paso. Raiken. Tronó Luffy en respuesta mientras lanzaba su propio puñetazo. El titánico rayo que había diezmado el barco de la Gata Negra y a la tripulación restante en el East Blue reapareció. El ataque simplemente hizo que todo lo que tocaba se desvaneciera en la luz cegadora. Los dos ataques chocaron y una explosión estruendosa sacudió Little Garden. Incluso Dory y Broggy se protegieron los ojos con una mano mientras la onda expansiva los sobrepasaba. Los dos elementos chocaron en una inmensa demostración de poder y la tierra quedó destrozada. Parte de la hierba ardía mientras chispas eléctricas danzaban por el aire. ¡Mierda! Mikita se quedó boquiabierta ante el nivel de poder que presenciaba por primera vez. ¿Era así como se sentían los usuarios expertos de Logia cuando luchaban? ¿Uno más? Luffy le sonrió a Sabo con una sonrisa salvaje. Hacía años que no se divertía tanto. Echaba de menos darlo todo en el Monte Corvo con sus hermanos mayores. ¿Crees que podrás con ello? Sabo también tenía una sonrisa feroz en el rostro mientras miraba fijamente a su hermano menor. Definitivamente los había extrañado durante los últimos 3 años. No podía ir con todo así con la mayoría de los miembros del ejército revolucionario. Exceptuando a Dragón, claro, el líder era poderoso, como mínimo. La respuesta de Luffy a la pregunta de su hermano fue convertirse en un rayo. Era demasiado brillante como para mirarlo directamente, mientras aceleraba para una técnica aún más poderosa. Sabo respondió de la misma manera, perdiéndose mientras su cuerpo lanzaba al aire una cantidad de cenizas y brasas equivalente a un volcán. Todos los que observaban podrían jurar que, entre el crepitar del relámpago salvaje y el crujido de la ceniza ardiente, se oyeron 2 rugidos. Espera. No. No, 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 no. La reacción de pánico de Koala hizo sonar las alarmas para todos. Las reacciones de Dory y Broggy fueron aún más impactantes. Los brazos de ambos gigantes estaban ahora negros como el azabache y los guerreros Elbaf fundieron los dedos en la tierra. Sus enormes manos actuaban ahora como escudos para los humanos reunidos a su alrededor. Creación de ceniza. Dragón negro de ceniza. Resonó la voz de Sabo, alta y clara, desde el interior de la tormenta infernal de ceniza ardiente. La enorme nube de ceniza, brillando en su interior con toneladas de ceniza ardiente, se transformó en un gigantesco dragón del este. El largo cuerpo serpenteante, los largos bigotes, los cuernos parecidos a astas, las 4 patas, cada una con 3 garras, y la larga cola que volaba tras él. El dragón parecía casi vivo, con una luz naranja ardiente visible desde sus grandes ojos, sus fauces rugientes y las diversas grietas a lo largo de su sinuoso cuerpo. Goro Goro, dragón tormenta relámpago. Exclamó Luffy entre los enormes rayos que surgían de su cuerpo, un dragón oriental similar al de su hermano. El mismo cuerpo, bigotes, astas, patas, garras y cola, aunque con ligeras diferencias. La bestia centelleante era difícil de ver, a pesar de su brillo. Sin embargo, quienes pudieron verla vieron un dragón blanco azulado con una luz púrpura oscura que emanaba de sus ojos y fauces abiertas, y varias chispas del rayo púrpura emergían a lo largo del enorme dragón. Los 2 dragones titánicos se lanzaron uno contra el otro a voluntad del hermano. El choque de tal poder probablemente arrasaría toda la zona. Dory y Broggy se prepararon para recibir el impacto por sus amigos humanos. Eran gigantes. Los guerreros más poderosos del BAF. Ni siquiera esta inmensa demostración de poder los derrotaría. Luffy. Le gritó Nami a su amado. El sonido de su voz se escuchó de alguna manera por encima de los 2 enormes dragones que estaban a punto de chocar. Sabo. Koala también gritaba para llamar la atención de su amante, para que lo sacara de ese estado de euforía antes de que el combate matara a alguien. Justo cuando los 2 dragones iban a chocar, se desviaron. El dragón negro de Sabo se dirigía hacia la derecha, hacia el océano. Mientras tanto, el dragón blanco y azul de Luffy ascendía hacia el cielo despejado. El dragón negro levantó una enorme nube de agua oceánica al estrellarse contra el agua. El vapor emergió del agua durante un rato mientras el dragón se enfriaba y se desintegró lentamente al empaparse.
El dragón blanco perdió cohesión y desapareció en una lluvia de rayos que se podía ver incluso a la brillante luz de la mañana. Luffy se reformó de su estado de rayo y se solidificó en su cuerpo normal. Sabo hizo lo mismo y las nubes de ceniza se arremolinaron en su forma normal. Los dos hermanos exhalaron y rieron entre dientes. Había sido un entrenamiento divertido. Les trajo muchos buenos recuerdos de su infancia en el Monte Corvo. Luffy, idiota. El puño de Nami se estrelló contra la nuca de Luffy, casi haciendo que el capitán se cayera de cara al suelo. Sabo. Koala agarró el abrigo de Sabo y lo bajó un poco para que pudiera ver el puchero enojado en su rostro. ¿Intentas matarnos a todos?, preguntó Nami mientras sacudía a Luffy de un lado a otro por su chaleco rojo. En serio, entiendo que no se hayan visto en años, pero eso no es motivo para perder el control por completo. Reprendió Koala a Sabo con todo su enfado. Lo siento, Nami, y se disculpó Luffy mientras la naranja dejaba de sacudirlo. Lo siento, Koala, lo siento. Sabo se frotó la nuca. ¿Qué demonios son ustedes dos?, gritó Vivi mientras señalaba a los dos hermanos. Hicieron dragones gigantes. Con poderes de frutas del diablo. ¿Qué demonios? La princesa claramente estaba teniendo dificultades para procesar lo que acababa de presenciar. Vivi, llevamos una década con nuestros poderes. Claro que sabemos cómo usarlos de verdad. Luffy ignoró la pregunta con indiferencia. Nami negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro de exasperación. Bueno, para ser justos, recibimos un muy buen entrenamiento con ellos, comentó Sabo mientras se ajustaba la corbata que Koala había desatado. ¿Qué tipo de entrenamiento te permite hacer eso con una fruta del diablo?, preguntó Sanji mientras el resto de los humanos se acercaban a los hermanos. Bueno, tanto el abuelo como Kuzan son realmente fuertes. Luffy parecía pensativo. ¿Kuzan?, preguntó Zoro, sin estar familiarizado con el nombre. Almirante de la Marina Aokiji, aclaró Sabo, solo para que todos se quedaran boquiabiertos. Incluso Dory y Brogy parecían sorprendidos de que los dos hombres hubieran recibido entrenamiento de un almirante de la Marina. ¿Cómo?, preguntó Usopp mientras señalaba a los dos hermanos. Abuelo. Luffy respondió claramente. El abuelo de Luffy, respondió Sabo mientras señalaba a Luffy. Sí, claro, eso lo explica todo, dijo Mekita, mirándolos a ambos con cara seria. Te lo explicaré luego. Nami negó con la cabeza. Sabía quién era el abuelo de Luffy, y Luffy rara vez hablaba de sí mismo. Fue una gran batalla. Elogió Dory a los dos jóvenes. Excelente, incluso para el BAF. Bien hecho. Brogy les dedicó una amplia sonrisa. Sabo y Luffy les devolvieron la sonrisa a los gigantes. Tras el entrenamiento, los dos grupos comenzaron a prepararse para su partida individual de Little Garden. Zoro y Sanji estaban descuartizando un gran dinosaurio para llevar carne. Usopp, Vivi y Mikita recolectaban fruta para el viaje y la almacenaban en el Going Merry. Sabo y Koala estaban acomodando a Marianne en su pequeña nave. El artista de 16 años estaba más que dispuesto a acompañar a los dos revolucionarios tras ver lo que Sabo podía hacer. Antes de que cualquiera de los grupos se fuera, Dory y Brogy les dieron una advertencia. El devorador de islas nada en las aguas del lado de la isla que tendrán que navegar para salir de ella, informó Brogy a los humanos. Es un enorme rey marino tipo pez que puede tragarse islas pequeñas enteras, de ahí su nombre, continuó Dory, y todos los humanos parecían perturbados, salvo Luffy y Sabo. Probablemente podamos lidiar con eso. Luffy miró a Sabo. Posiblemente, pero tiene que salir a la superficie para que podamos dispararle bien, reflexionó Sabo mientras pensaba en la situación. Solo emerge de las profundidades para engullir los barcos que intentan salir de esta isla, mencionó Brogy a los dos hermanos. A menos que tengan un barco de repuesto, uno de sus grupos tendrá que ser el cebo para atraerlo a la superficie. Pero si lo hacen, Brogy y yo podemos garantizar su seguridad, siempre y cuando naveguen en línea recta, pase lo que pase, prometió Dory a sus nuevos amigos. ¿Qué hay del barco del señor 3? Preguntó Marianne. La sugerencia del artista, que era muy discreto, atrajo la atención de todos. ¿Qué? Ya nadie lo usa. Me gusta. Luffy rió y Sabo rió entre dientes. Podríamos molestar a alguno de ustedes para que vaya de buscar el barco abandonado y lo lleve al otro lado de la isla mientras nosotros navegamos allí con nuestros propios barcos, preguntó Koala a Dory y Brogy con una sonrisa. Claro, para nuestros amigos, esta tarea es sencilla.
Yabababa. Broggy rió mientras él y Dory se giraban y comenzaban a caminar hacia el otro lado de la isla para recoger el viejo barco del señor 3. En los siguientes 30 minutos, los dos grupos estaban listos para partir de Little Garden. Dory y Broggy habían llevado el barco del señor 3 al borde de la isla y lo habían sumergido. Con un gesto de Nami, el barco abandonado fue empujado hacia adelante por un ligero, gigantesco, empujón del pie de Dory, calzado con una bota. El barco se alejó flotando de la isla. Al salir de las aguas poco profundas y adentrarse en aguas abiertas, una figura gigantesca emergió del océano. ¿Eh? ¿Entonces ese es un devorador de islas? Luffy inclinó la cabeza hacia el rey marino del tamaño de una montaña, parecido a un pez dorado. ¿De verdad pueden hacer algo al respecto? Exigió Usopp desde la cofa del Going Merry. Los hermanos eran fuertes, lo había presenciado en carne propia, pero ese Seakin era del tamaño de una montaña. ¿Solo nos has visto enfrentar nuestros poderes?, sonrió Sabo mientras él y Luffy estaban en la proa del Going Merry. Espera a ver lo que podemos lograr juntos. La amplia sonrisa de Luffy regresó y el capitán estaba visiblemente emocionado. Deberías hacerlo rápido entonces, dijo Broggy. En cuanto el devorador de islas se trague ese barco, se hundirá de nuevo bajo las olas. El brazo izquierdo de Sabo se convirtió en una nube de ceniza ardiente. Al instante siguiente, la ceniza se elevó por los aires y formó una gran espada negra que eclipsaba incluso al arma de Dory. El calor del interior de la hoja emanaba hacia el exterior de la construcción. Luffy levantó su brazo derecho, convirtiéndolo en una tormenta de relámpagos y sumó su poder a la gigantesca construcción. La espada negra ahora brillaba con rayos brillantes y emitía una cantidad de calor desorbitada. Incluso el devorador de islas se percató de la enorme arma, deteniéndose en su intento de devorar el barco vacío. Cuchilla de montaña. Rugieron Luffy y Sabo mientras Sabo usaba el control de su construcción para blandir la enorme espada contra el devorador de islas. Luffy amplificó y enfocó la luz en el filo de la espada hasta que fue demasiado brillante para mirarlo. El devorador de islas, una criatura tan enorme que nunca antes había temido por su vida, flotaba en la superficie inconsciente de su situación. El arma divina partió al gigantesco rey del mar en dos como si fuera de papel. Incluso Dory y Broggy abrieron los ojos de par en par al ver al devorador de islas abatido de un solo golpe por simples humanos. ¿Estás seguro de que son humanos?, gritó Vivi mientras las olas del ataque al impactar el mar hacían que los dos barcos se balancearan e inclinaran. Zarpa. Luffy señaló al frente mientras las velas del Going Merry se arriaban y se movían con el viento. Sabo saltó del Going Merry a su propio barco, más pequeño. Koala arrió las velas al volver a bordo y ambos barcos se alejaron de Little Garden. Fue genial volver a verte, Luffy. Sabo saludó a su hermano pequeño mientras las rutas de sus barcos comenzaban a separarse. Nos vemos de nuevo, Sabo. Respondió Luffy con el saludo, junto con el resto de los sombreros de paja. Luffy se animó al girarse para despedirse también de los dos gigantes. Dory. Broggy. Fue genial conocerlos. Gritó Luffy a los dos gigantes que saludaban. Llévense el Seakin fresco como regalo de despedida. Sí. Luffy había escuchado a los dos gigantes la noche anterior, sabiendo que ambos extrañaban el sabor del Seakin. Pensó que era justo que les dieran el devorador de islas que tanto dolor les había causado durante las últimas décadas. Gekiagiagia. ¿Qué humanos tan interesantes han nacido en los últimos 100 años que llevamos aquí atrapados, Broggy? Dory rió mientras contemplaba la masa de carne fresca del rey del mar. Yabababababa. En serio, Dory, nos hemos perdido cosas muy interesantes. Broggy rió tan fuerte como su amigo. Bueno, no sé tú, pero voy a cortarme suficiente carne para un buen rato. Todavía tenemos que esperar un mes o dos a que llegue el viejo. Dory suspiró mientras se adentraba en el mar para arrastrar al menos la mitad del devorador de islas a las aguas poco profundas. Te ayudaré. Broggy sonrió mientras se adentraba en el agua junto a Dory. No puedo permitir que te lleves a todo ese rey marino. Los animales y las gaviotas de Little Garden pronto compartirían su nueva recompensa. Era mejor cortar todo lo que pudieran cargar antes de que los animales se lo llevaran. Con un poco de suerte, la otra mitad del rey marino, que parecía un pez dorado y seguía derramando sangre en el océano, atraería a otros reyes marinos que habían evitado Little Garden desde la aparición del devorador de islas. Debería ser una buena pesca, para los gigantes, más adelante. El Going Merry, qué isla tan divertida.
Luffy sonrió mientras se sentaba en su asiento especial sobre el mascarón de proa de Merry. ¿Acaso Arabasta se parece a eso, Vivi? Claro que no. Vivi negó con la cabeza al capitán. En Arabasta no tenemos dinosaurios ni gigantes. Los humanos tuvieron bastantes dificultades para colonizar la isla arenosa en el pasado antiguo. Habría sido completamente imposible si también hubiera dinosaurios. Bueno, pronto podremos verlo. Nami sonrió mientras se acercaba a Vivi y la rodeaba con el brazo. La navegante naranja observó la pose eterna que Vivi sostenía y alineó su rumbo. Llegaremos mucho más rápido gracias a la pose eterna. No tendremos que preocuparnos por ir de isla en isla. Muchísimas gracias a todos por traerme de vuelta a casa y por ayudarme. Vivi le hizo una reverencia a Luffy mientras él la miraba. Nunca podré agradecerles lo suficiente. No tienes que hacer reverencias ni nada. Luffy negó con la cabeza. Solo lléname la panza con la carne más rica que tengas después de que le parta la cara a este tonto cocodrilo. Claro. Le sonrió Vivi a Luffy. Te prepararé todos los platos de carne de la cocina de Alabasta, si quieres. Prometió, y luego rió cuando Luffy empezó a babear. Somos amigos, Vivi, eso es más que suficiente. Luffy se secó la baba para sonreírle. Por Vivi, pero también quiero negociar con el rey. Rió Nami entre dientes mientras abrazaba a Vivi y apoyaba suavemente su cabeza sobre la de la peliazul. Nami, Vivi siguió la corriente con un suspiro de exasperación. Las dos mujeres se habían vuelto muy cercanas en tan solo unos días. A Arabasta. Luffy vitoreó y señaló hacia adelante. En el baño, mi cabeza. Espero que los analgésicos hagan efecto pronto. Mikita gimió mientras se echaba agua fría en la cara. No puedo creer que todavía pueda tener mareos. Llevo unos años en Grand Line. Debería estar acostumbrada. La rubia platino se miró el reflejo y suspiró. Tenía la piel enrojecida y parecía cansada. ¿Quizás una siesta te ayude? Fue a decirles a Luffy y Nami que descansaría un rato. Probablemente tendría que explicarles lo del mareo a los recién llegados, pero que se recuperaría en un par de días. Se rascó suavemente la molesta picadura de insecto que le había dado en Little Garden. Supuso que algún mosquito o algo así la picaría mientras estaban allí. Ninguno de ellos podría haber sabido cuán drásticamente cambiaría su rumbo mañana por la mañana. Fin del capítulo. Bueno, eso probablemente no sea bueno. Los sombreros de paja tal vez tengan que hacer un desvío. Aparte de eso, madre mía. Sabo y Luffy demuestran lo que pueden hacer. No tienes poderes de logia durante 10 años, además del entrenamiento de un almirante y un vicealmirante, que resulta ser Monkey D. Garp, y sigues siendo un principiante. ¿Qué te pareció ese entrenamiento? ¿Te gustó cómo los hermanos dejaron Little Garden? Luffy les dio a Dory y Broggy el mejor regalo de despedida, según su obsesión por la carne. Dijeron que extrañaban el sabor del Sea King. ¿Cómo seguirán cambiando las cosas a medida que la mariposa bate sus alas? Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.